Muy buenas tardes con todos. Les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinario gratuito 2021 con el tema de ofimática básica. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricio Cancela. Bienvenidos a nuestro tercer webinario gratuito del año 2021, organizado por la Unidad de Educación Virtual del CEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de Late Learning o programas de formación en vivo. Requisitos de aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del martes 7 de abril del 2021. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 7 de abril. El enlace lo puede encontrar en el aula Webinarios. El presente webinario tiene como objetivo identificar elementos básicos de ofimática mediante el uso de Word, Excel, PowerPoint e Internet. Expositora, Magíster Emma Cristina Calderón Proaño. Formación profesional. Cristina es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Física y Matemática. Especialista superior en Gerencia Educativa. Magíster en Gerencia Educativa. Experiencia profesional. Cristina cuenta con la siguiente experiencia profesional. Trabaja como profesora de Matemática e Informática desde hace más de 25 años. Jefe del área de Matemática e Informática. Profesora de Maestría en Educación. Diseñadora institucional eventual. Tutora virtual de cursos en el CEC-EPN y experta en contenidos de los cursos virtuales. Ofimática básica, Google Drive, herramientas de Office 365, presentaciones interactivas con Prezi, herramientas para el diseño de recursos didácticos, herramientas de autor. En este momento le damos una cordial bienvenida a Cristina, le damos paso para que inicie con su conferencia. Buenas tardes con todos. No sé si todos me están viendo bien, me están escuchando bien. Espero que todos disfruten de este webinario y vamos a conversar un poquito sobre este tema interesante de la ofimática básica con Microsoft y cómo nos puede ayudar para realizar nuestro trabajo, principalmente en esta época que está como muy necesaria esta situación. Vamos a tratar en esta vez la importancia actual de la ofimática, cómo aprovechar las herramientas que se verán en este curso, es decir, Word, Excel, PowerPoint y el correo de Outlook, y en general Internet, documentos con Word, hojas de cálculo con Excel, presentaciones con PowerPoint y el uso del correo electrónico. Empecemos con la importancia actual de la ofimática. A propósito de la pandemia, se ha potencializado mucho esta cuestión del trabajo remoto. En lugares y situaciones donde antes esto no se utilizaba, ahora es como muy normal que se utilice esta cuestión del trabajo remoto y que personas que antes no tenían que hacerlo, que no tenían que trabajar en forma digital, tengan o hayan tenido que aprender a hacerlo. Porque deben generar documentos digitales que deben ser enviados, que deben ser utilizados y trabajados inclusive no solamente personalmente, sino también a veces hasta en forma colaborativa con otros. Y esa también es una de las cosas que nos ha tocado aprender con esta cuestión de la ofimática. Cómo trabajar colaborativamente cuando no estamos uno al lado del otro, cuando tenemos que estar a distancia con simplemente herramientas virtuales como las que tenemos, y entonces tenemos que aprender a sacarle todo el jugo a lo que es el uso del Internet
y cómo hacerlo. En este sentido es lo que se ha creado en el Centro de Educación Continua de la Politécnica Nacional, este curso de ofimática básica, que lo que busca es de alguna manera aportar a esta necesidad que todo mundo está teniendo, dándoles las herramientas básicas para que puedan entender cómo funciona esto y puedan aplicarlo para su trabajo. La idea es que cada una de las personas que trabaja en el campo en el que trabaje tenga la posibilidad de hacer rápidamente, sin necesidad de cuestiones extensas, sin requerir de un tutor específico que le esté explicando paso a paso, sino a través de un curso que simplemente es incluso de autoestudio, que yo pueda realizar documentos súper prácticos y muy profesionales como son hojas de vida que necesito para entregar quizás para conseguir un nuevo trabajo, alguna cuestión así, informes o registros que me permiten también enviar de mi trabajo el reporte de lo que estoy haciendo, registrar las cosas que se están dando, comunicaciones para estar en contacto con mis clientes, mis colegas, mis jefes, etcétera, y todo esto se puede realizar con facilidad con el programa de Word. En cambio, en Excel puedo generar bases de datos que luego podré utilizar para filtrar un montón de información que tenga sobre mi empresa, sobre mis alumnos, sobre cualquier cosa en la que esté trabajando, ¿no? Y también hojas de cálculo que me facilitarán el poder generar todas las operaciones que yo requiera para poder trabajar. Esto quizás a ratos es algo que no se lo toman muy en cuenta porque a veces creemos que es necesario un gran software para poder hacer cosas del trabajo diario, pero no nos damos cuenta de que tenemos una de las herramientas de software más potentes que existen, que es precisamente Excel. Y Excel me permite también generar cuadros estadísticos que ahora son de mucha utilidad, porque presentan la información de manera gráfica. Ustedes están viendo, por ejemplo, que toda esta cuestión de la pandemia se genera mucho a través de información numérica, y estos cuadros estadísticos son cosas que tenemos que presentar y poder interpretar. Aprendiendo a manejar un poquito de Excel, podemos generar estos documentos que serán, insisto, muy prácticos para el uso de las personas en cualquier profesión, en cualquier emprendimiento que tengan. Y a la vez también PowerPoint, porque el comunicarse en línea ya no es de la misma manera que como nos comunicamos presencialmente, donde yo puedo simplemente explicar las cosas sin nada de imagen. Fíjense que una presentación, por ejemplo, lo que ayuda es, como está ayudando esta presentación aquí, a concretar lo que yo estoy exponiendo, dejando las ideas claves en la presentación para que la persona que está escuchando, como en este caso ustedes, tenga la capacidad de entender o hacer seguimiento a lo que estamos hablando en el tema de exposición. Pero también permite generar cosas como manuales. En los cursos del SEC, por ejemplo, algunos de los manuales de uso de uno o de otro programa se generan a propósito de PowerPoint. Cuando uno quiere capacitar al personal de una empresa, de una microempresa, y darle ciertas pautas de cómo se trabaja en esa institución, no hay nada más práctico que generar un manual en PowerPoint, porque su línea gráfica, su potencialidad en cuanto a resumir y mostrar las cosas de manera gráfica muy fácilmente, hace que llegue con facilidad a cualquier persona y que no se necesite tener unos grandes estudios para poder entender lo que se nos está presentando. Y por último, libros, porque también, por ejemplo, a los docentes cuando tienen que trabajar con alumnos pequeños, medianos, grandes, una de las dificultades es que el material o la información no se puede presentar simplemente de manera muy plana, como un documento en Word que simplemente pondría el contenido muy plano. Y el PowerPoint nos permite que esos libros tengan un poco de interactividad. Es decir, que tengan primero una gran potencia gráfica y que además luego nos permita que vaya presentándose el contenido poco a poco. Entonces puedo tener la información a manera de libro en una sola presentación que puede ser generada también muy rápidamente con PowerPoint. Y en cuanto a Internet, en este curso lo que se aprenderá primero es entender qué es la seguridad en el Internet. Obviamente primero entender qué es el Internet y cómo funciona la seguridad. Porque muchas personas, por desconocimiento, piensan que hay que alejarse de la cuestión de Internet porque nos arriesgamos a tener cosas muy inseguras y a que todos se nos roben nuestra información y nuestros datos.
pero eso no necesariamente tiene que ser así. Obviamente todos estamos expuestos a la delincuencia, pero el hecho de aprender a manejarlo bien nos va a garantizar que no tengamos esos inconvenientes, sino ya realmente en un caso muy fortuito que ya realmente no dependerá tanto de lo que nosotros hagamos. También en Internet a manejar las comunicaciones, porque hemos estado hablando de que esto del distanciamiento nos está obligando a que nuestras comunicaciones ya no sean presenciales, ya no tenga que ser una cuestión oral simplemente. Entonces, ¿cómo envío? ¿Cómo recibo comunicaciones? ¿Cómo las guardo? ¿Cómo descargo archivos, por ejemplo? ¿De qué manera es la que se puede descargar los archivos manteniendo esa seguridad y guardándolos apropiadamente para que pueda utilizarlos para mi trabajo? Esto es básicamente lo que se va a trabajar en este curso MOOC de ofimática básica. O sea, que usted tenga la capacidad de hacer este tipo de documentos. Entonces, por ejemplo, con Word, una de las cosas que la gente no toma en cuenta es que no tengo que yo empezar de cero todos los documentos, porque Microsoft tiene una gran ventaja y es que cuenta con un equipo enorme de profesionales entre los que trabajan colaborativamente, primero incluso los diseñadores gráficos con las personas de software, para darnos a todos los clientes un montón de plantillas de todas necesidades que se pueden utilizar fácilmente, en las que yo solo tengo que editar ciertas cosas pequeñas y ya puedo tener un documento de un acabado impecable que me permite ser usado en forma muy rápida, ya sea en forma impresa, en el computador, en forma digital o en el móvil. Muchas de las computadoras, cuando los compramos, ya vienen incluso ahí los programas colocados. Entonces, yo si entro en Windows, por ejemplo, voy a encontrar que ahí los programas están de una vez, aparecen ahí anclados. Y si no aparecieran, es fácilmente anclarlos buscándolos en esta barra y encontrando en Microsoft todo lo que es de Office, ¿sí?, para poder buscar los programas. Pero cuando ya tengo Word, al abrir el programa, lo primero que se me abre es una opción donde yo tengo más plantillas. Déjenme, les comparto mi pantalla para poder hablar de eso. A ver, por ejemplo, abro Word y aquí tengo las plantillas, ¿no? Aplasto más plantillas y tengo aquí las que he utilizado últimamente y otras que yo podría utilizar. Muchas personas no les sacan el jugo a esta opción y creo que ese es un error, porque aquí tenemos gran variedad de documentos de los que más se suelen utilizar. Y para poder escogerlos, lo único que tengo que hacer es buscar dentro de una categoría de lo que yo estoy queriendo hacer. Por ejemplo, para los que son educadores, el rato que aplasto la opción educación, me aparecen una serie de plantillas de un montón de documentos de los que típicamente un docente de distintos niveles puede hacer. La plantilla tiene la ventaja también de que no es necesariamente una camisa de fuerza, o sea que si ya está así yo ya no puedo hacer nada, sino que me da ya diseñado el grueso de las cosas y yo puedo hacer cambios para adecuarlo a mi requerimiento. Pero ya esos cambios ya no son desde cero, entonces yo ya no tengo que empezar a hacer toda esta cuestión. Si aplasto atrás, vuelvo otra vez a las categorías y puedo escoger en las categorías cuestiones como, por ejemplo, de empresa, ¿sí? Y en empresa puede encontrar desde currículums, cartas de presentaciones, informes, etcétera, que aparecen aquí en distintos formatos muy profesionales, muy modernos también, con distintos colores como para que pueda servirme de apoyo para el trabajo que yo esté queriendo hacer. E incluso tengo plantillas que pueden servir también para invitaciones o cuestiones sociales que también son muy utilizadas el día de ahora. Entonces, la primera recomendación que haríamos cuando utilizo estos programas es utilizar una plantilla y con esta plantilla ir haciendo entonces todos los cambios que yo requiero. ¿Qué es lo que hago? Voy buscando la plantilla que se adapte a las necesidades que yo quiera y, por ejemplo, escojo esta plantilla de aquí, carta de presentación, ¿sí? Se abre esta plantilla, me muestra más o menos cómo es
y puedo escoger el botón crear para que esta plantilla se abra. Fíjense que ya estoy en el documento. El documento de Word tiene algunas opciones que ya los que han usado les parecen muy conocidas. Para las personas que no han usado, porque este curso está diseñado incluso para personas que nunca han usado estos programas y que recién están aprendiendo a utilizarlos. Está diseñado de manera muy sencillita, muy práctica, para que usted vaya entendiendo sobre todo la lógica del programa, que creo que eso es lo fundamental, porque estos programas son tan amplios, tan grandes, que tienen tantas herramientas, que realmente decir que uno se lo sabe todo, lo que puede utilizarlas todo con solvencia es muy difícil, porque realmente hay opciones como para que haga todo lo que usted quiera. Pero si en cambio uno tiene la lógica del programa, la lógica de cómo funciona, va a poder aprender incluso lo que no lo sabe rápidamente y va a poder utilizar estos conocimientos en nuevas opciones que se presentan. Por ejemplo, aquí aparece la hoja de así saldría impresa, y esa es una de las características más importantes, porque yo puedo ver tal cual va a salir la hoja, que la voy a imprimir o que la voy a enviar, tal cual la verá el usuario. Entonces, esta es una primera cosa muy buena de Word, y es que no tengo yo que imaginarme o que tengo una ventana que muestra una cosa y otra ventana que es la que realmente aparece, sino que es en la misma ventana veo el diseño y a la vez veo cómo va a quedar. En la parte superior, en cambio, tengo el menú de todas las herramientas, ¿no? En este menú de las herramientas, el primer menú inicio es el que tiene la mayor cantidad de herramientas que normalmente se suelen usar para hacer un diseño de un documento. Por ejemplo, en esta parte inicial de aquí tenemos las herramientas que son para el tipo de letra, que se puede escoger desplegando esto de acá, el tamaño de letra, para agrandarlo o disminuirlo, el que si quiero cambiar automáticamente las cosas de mayúsculas a minúsculas, y si quiero aplicar ciertos formatos como negrillas, itálicos, subrayados, resaltados o el color de la letra. Como ustedes ven, aquí ya existe esto, ya está colocado una letra, entonces yo simplemente me coloco acá y, por ejemplo, marcando esta cuestión, yo solamente escribo nuevamente el nombre y se queda con el formato que ya estaba. Pero si aún así quiero cambiarlo, bueno, aquí en la barra de acá abajo puedo agrandar o achicar la ventana para poderlo ver de mejor manera, selecciono lo que quiero cambiar y puedo ir aplicando acá, por ejemplo, cambiar el color, ¿sí? Puedo cambiar el tamaño y puedo cambiar incluso la alineación para que sea centrado, alineado a la izquierda, a la derecha o justificado. Entonces, utilizar una plantilla realmente es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es dar clic en lo que quiero cambiar y pongo, redacto lo que estoy haciendo y aparece esto como tal, ¿sí? En la parte de acá arriba está incluso algunos títulos o subtítulos que pueden utilizarse para ir referenciando todo el contenido en distintos niveles, irlo seleccionando y colocando en distintos niveles. Porque eso me va a servir luego para poder hacer unos índices de contenido, por ejemplo, sin problema, cuando yo tengo categorizado cada una de las cosas como tal. Esto, por ejemplo, es muy útil para quienes están haciendo monografías o publicaciones donde tengo que poner un montón de contenido. El utilizar estos estilos nos puede ayudar en esta cuestión. Luego, con todas estas otras menús acá arriba, puedo ir dando clic en cada uno para ir viendo todas las opciones que me presenta cada menú, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy en el menú insertar, vamos a ver que aquí tengo la opción de insertar algunas cosas, como por ejemplo imágenes, ¿ah? Y yo puedo escoger insertar una imagen. Déjenme bajo un poquito para tener un espacio donde insertar. Por ejemplo, si yo quiero ponerlo aquí, pongo insertar una imagen y puedo insertar imágenes desde mi computador, imágenes de archivo o imágenes en línea. Las imágenes de archivo son imágenes que vienen directamente del programa y las imágenes en línea son las que cuando usted tiene conexión a internet las va a buscar en línea obviamente. Pero las imágenes de archivo son las que vienen con el programa propiamente. Al abrir ahí yo puedo seleccionar una imagen, dando clic, insertarla y aparece la imagen en mi documento.
Esa imagen se puede editar también cambiando el tamaño simplemente desde las esquinas, ¿sí? Poniéndoles bordes, efectos, con todas estas cuestiones de acá, ¿sí? Y puedo cambiar el borde de la imagen con otros colores, cambiar los efectos de la imagen, ¿sí? Y puedo hacer un montón de ediciones con esto. Entonces, lo que sí debo entender, como decía antes, es la lógica del programa. Es decir, que cada que yo inserte un elemento, ese elemento va a desplegar unas menús acá arriba para que yo tenga opciones de formato que van a permitir que se pueda cambiar ese formato. Y normalmente el formato es cambiarle los colores, el tamaño, las transparencias, etc. Por ejemplo, si yo escojo transparencia, lo que voy logrando es que la imagen cada vez sea más menos sólida y sea más transparente y pueda incluso colocarse texto atrás. Cuando yo tengo ya que guardar ese documento, en la parte de acá arriba me va a aparecer el nombre cuando ya lo he guardado. Entonces utilizo esta opción para guardar, escojo las opciones en donde guardarlo, en mi PC, por ejemplo, en documentos, cambio el nombre y lo pongo guardar. Entonces, ese documento aparece ya en la parte de acá arriba con el nombre ejemplo del que habíamos estado hablando. Y también desde el menú archivo tengo las opciones para imprimir, por ejemplo, este documento con un formato, con una cantidad de opciones para imprimirlo en una página, en 2 páginas y escoger el tamaño del documento, etc. Ahora, esta cuestión de la configuración de la página se sugiere que se lo haga antes de redactar el documento para que no estemos trabajando en vano y que después nos toque editar. Porque normalmente la orientación es una orientación vertical y normalmente ya la plantilla viene con márgenes preestablecidos, pero yo puedo cambiarle si necesito. Si no quiero utilizar una plantilla, pues simplemente lo que hago es abrir un documento en blanco y en ese documento en blanco puedo ir insertando todas las cosas. Se pueden insertar formas, iconos, modelos, gráficos e inclusive gráficos tipo estadístico, ¿no? Y Smart Art, que son como esquemas, estos esquemas que permiten insertar contenido. Sacándole provecho a Word, entonces puedo tener un documento que me permite presentar de mejor manera, de una manera muy simple, muy fácil, un documento terminado muy bueno. Fíjense, el documento como estaba con la plantilla, ¿sí? Hago los cambios y tengo listo el documento. Eso en cuanto a Word. Cuando veamos, en cambio, lo que es hojas de cálculo, las hojas de cálculo de Excel, como les decía antes, nos permite generar registros, por ejemplo, y luego hacer cálculos, generar cuadros para manejar inventarios. Todo esto lo hace de manera sencilla con esta cuestión de Excel, con este programa de Excel, porque hay una función para cada necesidad. Por eso es que los cursos de Excel en general ni siquiera es un solo curso. A veces los cursos de Excel son en sí mismos, solo el programa son 3, 4 cursos, por lo complejo que puede llegar a ser. Entonces, si una persona es novata, va a poder usarlo con este curso simple porque vamos a ver la lógica que les decía del programa, vamos a ver las herramientas más sencillas del programa, pero también va a tener posibilidad de, a medida de que vaya avanzando en su aprendizaje del programa, pues ir utilizándolo para cosas más y más complejas. Entonces ya después podrá ingresar a otro curso de Excel más avanzado si es que su trabajo lo requiere. Con Excel ya no requiere otros programas, porque por ejemplo ahora la gente que tiene que hacer contabilidad para poder hacer las declaraciones ante el CRI, cuestiones así, no es que requiere realmente un sistema de contabilidad. Con poder manejar Excel no requiere otros programas adicionales. Si usted aprende a manejarlo bien, Excel le puede servir para prácticamente todas las necesidades que usted tenga en su microempresa o en su empresa incluso grande. Usted tiene que aprender a usarlo de manera fácil, de manera sencilla, con el programa que estamos promocionando. Vamos a ver, por ejemplo, sí. Perdone, no se le visualiza la cámara, tal vez le puede encender, por favor. Está encendida, creo yo. Perdone. No Ponía que estaba encendida. Muchas gracias. Gracias. Ahí sí se la visualiza. Gracias.
Buenas tardes con todos, entonces qué pena. Yo pensé que se estaba viendo, lo que pasa es que lastimosamente a mí me aparecía la cámara de alguien más, entonces por eso pensé que no era simplemente que no me veían a mí. Bueno, vamos a ver con Excel, voy a compartir el escritorio para que veamos el programa también cómo se puede hacer. No sé si, denme un segundo para... compartí mal una cuestión, perdón, un segundito. Se me fue al otro monitor y no sé por qué no puedo volver a ese monitor. Cristian. ¿Sí? ¿Me puede ayudar, por favor, a dejar de compartir? Porque no sé qué le pasó, en mi computadora como estaba conectada con dos monitores. Déjeme ver, me voy a desconectar el otro monitor. A ver, ahí sí, a ver si es que ahí ya. Perfecto. Ahí hacemos la prueba. Claro. ¿Ahí sí están viendo? Sí, confírmeme, por favor. A ver, ahí estoy viendo. Le puede compartir, por favor. Ahí le puedo compartir, ya, ok. A ver, vamos a ver entonces. Porque no estaba, como estaba con dos monitores, parece que no se veía bien. Ya, ahí estamos. Yo cojo y abro desde Excel, desde mi computador, como ya está instalado, lo abro. Y aquí también tengo esta opción de las plantillas. En esta opción de las plantillas tengo todas las opciones de plantillas que pueda requerir para mis empresas, para mi trabajo personal, etcétera. Por ejemplo, tengo estas categorías de empresa, donde hay miles de plantillas. Tengo también categorías de personales, donde yo tengo también algunas de las cosas que puedo necesitar para mi uso personal. Tengo categorías, por ejemplo, para hacer presupuestos, para hacer calendarios, para hacer listas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente cojo una plantilla, como por ejemplo este presupuesto mensual, igualito que el documento de Word, se abre la plantilla y tengo aquí la plantilla con esta opción de inicio para que me indique cómo llenar la plantilla y esta opción, ya aquí esta hoja donde ya tengo solamente como ir metiendo los datos para que se vaya actualizando la plantilla. Sin embargo, si es que yo no quiero utilizar una plantilla que ya venga hecha, porque por ejemplo aquí veo que me está apareciendo con euros y no quiero con euros todavía, la primera opción sería coger un archivo y abrir un libro en blanco. El libro en blanco de Excel lo que me genera es una hoja llena de celdas, donde las celdas me van a dar la opción de ver la información que yo ingrese en ellas. Y están nombradas con letras en la parte superior para las columnas y con números en la parte izquierda para identificar cada celda con el nombre de la columna y el nombre de la fila. Por ejemplo, esta sería la columna o la celda B2. Disculpe la molestia, no se ve el Excel. No se está viendo el Excel. Qué pena, porque se supone que sí lo compartí. Denme un segundo, a ver. Gracias. Se dejó de compartir. Confírmeme, por favor, que ahí estén viendo, porque estoy mostrando mi escritorio, supuestamente. Ahí se está mostrando. Sí, ahí estamos viendo. Cuando abro un documento nuevo, que se lo abre desde aquí un libro en blanco, ¿sí? Este libro en blanco me genera este documento con celdas, como les decía, con las columnas con letras, con las filas con números, y cada celda me va mostrando información de la información que yo ingresé ahí. Entonces yo puedo ingresar texto, por ejemplo, o puedo ingresar números. ¿No? Puedo ingresar también informaciones como fechas. Estas opciones me aparecen aquí como todas las posibilidades que yo tengo de insertar en el Excel, en este documento de Excel, la información. Pero también incluso puedo configurarle, porque yo aquí puedo decidir estos formatos de número cómo quiero que aparezcan. Si quiero que aparezcan con tantas posiciones decimales, con tantos números, puedo
también poner la alineación del texto, de la fuente, escoger el tipo de fuente, el borde, el relleno, para que aparezca. Una cosa fundamental que hay que entender que en Excel es que cada una de las celdas debería contener un dato, una información. Y cuando yo logro generar esto como una tabla, entonces esta hoja no solamente que me sirve como un registro, pero también me sirve como una base de datos que después me permitirá filtrar la información que vaya haciendo. Filtrar la información, entonces por ejemplo, si pongo los clientes aquí, en cuánto me cobró, en cuánto me compró y en qué fecha, etcétera, después podré ir filtrando la información por cliente, por fecha, etcétera. Y puedo tener la información rápidamente sin necesidad de tener un programa adicional extra que pueda generar. De igual manera que en Word, aquí me aparece un menú donde en este menú aparecen todas las herramientas que yo puedo usar. Las herramientas que están colocadas aquí son herramientas de formato. Entonces yo aquí puedo poner el relleno, puedo cambiar el color, puedo ponerle negrilla, puedo escoger el tipo de fuente, puedo cambiar el tamaño, y esto me aparece aquí. Ahora, en esta parte de acá, en cambio, puedo encontrar la alineación del texto que está en la celda. Por ejemplo, puedo hacer que este texto, que normalmente los números se van a alinear a la derecha, yo puedo hacer que esté alineado a la izquierda. O puedo hacer que aparezca centrado. Otra cosa fundamental es que cuando estoy hablando de números, como en este caso, si yo pongo 18.6 o 1549, ¿sí? Tengo números. Al seleccionar los números, estos botones de aquí me van a permitir generar un mismo número de decimales para todas las celdas. Entonces puedo aumentar o disminuir el número de decimales. Y la otra cosa fundamental es que hay que entender que en una hoja de cálculo, la información que se ve aquí está en una celda que está contenida por estas líneas para referencia, pero en el momento de imprimir esas líneas no funcionan, esas líneas no se ven. Entonces, para poder ponerle líneas, para poder generarle como una tabla, yo debo utilizar esta opción de bordes para ponerle todos los bordes de esas líneas y que aparezcan solo los externos, por ejemplo, o que aparezcan todos los bordes en los datos que estoy seleccionando. Siempre seleccionando las celdas en las que quiera hacer el cambio o no. Y acá tengo otras opciones que son para insertar otros tipos de documentos. Aquí también puedo insertar gráficas, tablas, etcétera. Por ejemplo, si es que yo quiero con todos estos generar un gráfico, puedo simplemente seleccionar el tipo de gráfico y me aparece aquí. Y entonces puedo ver rápidamente cómo estos datos están mostrando la tendencia de este elemento. Y aquí en agregar elementos puedo ir configurando las etiquetas, los títulos, las barras de error, líneas, etc. Y aquí puedo cambiar los diseños rápidos para que aparezcan con más elementos arriba y abajo. Esta también es una cosa muy útil de Excel, porque decíamos que es fundamental a veces presentar la información como un gráfico, porque eso es más fácil de entender. Lo que sí es que ustedes verán que Excel tiene una infinidad de celdas, que si yo me sigo moviendo, también voy a tener un montón para acá a la derecha, y si le voy para abajo, también voy a tener un montón hacia abajo. Entonces, el momento de imprimir, esto no es que se va a imprimir todo el documento, sino que yo debería seleccionar lo que yo quiero imprimir. Entonces, si yo me voy a la opción de archivo y escojo la opción de imprimir, me va a mostrar la información que aparezca ahí, pero me va a mostrar cortada en las páginas que me pueda aparecer. Por eso, antes de iniciar cualquier cosa, yo puedo escoger la opción disposición de página para seleccionar los márgenes, la orientación, el tamaño y sobre todo el área de impresión. Porque vamos a suponer que yo solo quiero imprimir esto. Entonces selecciono y establezco esto como área de impresión y luego como archivo imprimir, ya no se me quedan como cosas aparte, sino que se imprime solo esto. En la opción disposición de página también puedo escoger el tamaño de la hoja. Vuelvo a insistir, yo debo procurar, antes de empezar cualquier cosa,
seleccionar el tamaño de la hoja apropiado en que puedo usar para que no tenga dificultad. Pero quizás la cosa más importante de Excel no son los gráficos, ni son el hecho de poder manejar una base de datos, sino las fórmulas. Porque las fórmulas es el por qué Excel se llama un programa de hoja de cálculo. Porque yo tengo fórmulas como la de autosuma, que automáticamente me saca la suma de dos casillas. Y aquí, en todas las categorías, tengo un montón de fórmulas que puedo utilizar para decirle al programa que, por ejemplo, saque el promedio de estas dos, o saque la desviación típica de estas tres, o cualquier función que se me ocurra. Hay tantas, como ustedes ven, podríamos pasarnos el día entero revisando las funciones de Excel. En las presentaciones con PowerPoint, la idea fundamental que les decía también es que al tener diseñadores que ya nos van generando esto, podemos tener presentaciones con diseños llamativos adecuados a cada necesidad. Que lo que suele pasarnos es que somos buenos explicando el tema, pero no somos tan buenos diseñando. O nos da el tiempo muy poquito como para hacer grandes diseños. Tenemos que presentar para allá una presentación muy llamativa para mostrar a nuestros compañeros y nuestros jefes, a presentarlo en forma digital, en vivo o impreso, y no requiero yo demorarme horas generando estos diseños y tener una experiencia ni una capacidad de diseñador muy grande. Aquí el PowerPoint me da un montón de opciones para poderlo hacer de manera fácil. Vuelvo a compartir también acá para que podamos ver. Voy a cerrar este de Excel. Y aquí abro PowerPoint. ¿Me confirman, por favor, que están viendo lo de PowerPoint? Sí, estamos viendo, gracias. Aquí en más temas, igual tengo todas las plantillas que me pueden aparecer en PowerPoint para poder escoger. Fíjense que igual aquí tengo las categorías para presentaciones, para temas, para educación, gráficos, diagramas, etcétera, y tengo un montón de opciones muy bonitas, realmente muy bien diseñadas para que yo pueda hacer. Por ejemplo, cojamos las cuestiones de educación. ¿Sí? Fíjense que acá, por decir, tengo informe de seguridad de un laboratorio, yo simplemente doy clic aquí, creo la plantilla, y la plantilla ya viene con un montón de cosas ya bastante diseñadas, en las que yo solamente tengo que llenar la información. Doy clic aquí y hago el cambio de la información. Aquí es cambio este texto, escribiendo de nuevo. Y además tengo la posibilidad de insertar elementos. Igual que en los otros programas, tengo esta barra de menú acá arriba, donde la barra de inicio es donde me aparece la mayor cantidad de cosas que yo puedo utilizar normalmente para una presentación. Por ejemplo, el cambiar los formatos, el cambiar el tipo de letra, el cambiar el tamaño, la negrilla, el itálico, el subrayado, sombreado, el resaltado, el color de la letra. Todas estas opciones aparecen desde este menú. ¿Sí? Ahora, yo puedo insertar desde aquí también formas, como estas de aquí, y tengo objetos que puedo moverlos, agrandarlos, y desde este girarlos. Puedo ponerles un contorno, más color, o incluso de más grosor. Y puedo ponerle efectos como iluminados, como sombras, etcétera. También tengo la opción de insertar acá otras opciones. Entre asimismo las formas, las imágenes que habíamos visto, insertar iconos. Ahora se presenta mucho la información así en forma visual, cortita, rápida, minimalista. Pues puedo insertar la información y puedo hacer lo mismo con lo que estábamos haciendo, moviéndola, agrandándola, achicándola. Puedo también desde el menú insertar tablas que me permitan insertar la información y puedo moverlas, agrandarlas, achicarlas, de igual manera como con todos los objetos, arrastrándolos desde la parte de acá. La ventaja en la presentación es que puedo hacer también que los elementos aparezcan uno a uno. Para eso lo que hago es utilizar esta opción de animaciones
para que yo le dé esta opción de que vaya apareciendo de manera diferente, que eso es quizás lo llamativo de PowerPoint. Yo puedo hacer que el objeto rebote o que el objeto haga como una rótula. Entonces, cada uno de los elementos que aparecen aquí y yo puedo desplegar el panel de animación para ver en el orden en el que van a aparecer. Entonces, el momento que yo presente esto, no me va a aparecer todo lo que he puesto sin animación primero y luego lo que voy poniendo con animación va a ir apareciendo uno a uno con el efecto que le he dado a cada uno de los elementos. Y también puedo darle un elemento de transición entre una diapositiva y otra, añadiendo esta opción que dice transiciones, como por ejemplo esta cuestión de dividir, ¿sí? O acá esta cuestión de barras aleatorias, o esta cuestión de empujar para arriba, que parece que uno le empuja al otro. Y eso, el momento de presentar, se va a ir viendo esta opción, cuando pongo presentar desde aquí, de manera rápida. Con PowerPoint también puedo hacer una presentación ya donde yo pueda grabar incluso mi presentación, donde yo pueda ensayar los intervalos, o sea, tener la lista para que yo no tenga que estar como en este momento estoy haciendo yo de moverme de uno a uno de las diapositivas, sino que ya esté lista, ya se presente sola, y entonces yo ya no tenga que estar pasando de una a una. Sobre todo esto es importante cuando yo estoy queriendo mandar esto por correo, simplemente ya no tengo yo que estar ahí en este momento haciendo esa cuestión. Y aquí tengo las opciones de diseño para cambiar todo el diseño de la diapositiva, que es lo que normalmente se hace inicialmente, donde pongo tamaño de la diapositiva, le doy formato al fondo, etcétera. Si yo quiero empezar una presentación nueva, cuando pongo inicio, aplasto presentación en blanco, y la primera diapositiva me sirve para poner un título. Entonces, aquí lo que habría que hacer es empezar por el diseño, seleccionar el diseño que yo quiera, y escoger incluso las variantes de este diseño, porque digo, hay estas opciones de aquí. Si usted tiene ya, incluso con una licencia de Office 365, le van a aparecer incluso ideas de diseño por acá, automáticas. Si no, simplemente le van a aparecer estas variantes que puede escoger usted aquí y puede añadir títulos dando clic aquí y poniendo el título que usted requiere directamente. Cuando termina lo que hacemos es insertar nuevas diapositivas con este botón y vamos escogiendo el formato que quiera. La mayor parte de las diapositivas que normalmente usaremos son estas que tienen un título y me permiten insertar objetos. Entonces pongo aquí el subtítulo y luego acá puedo insertar imágenes, videos, iconos, tablas, gráficos, etcétera. Como por ejemplo los Smart Art que habíamos dicho, donde yo pongo el esquema, me aparece aquí, ingreso la información 1, la información 2, la información 3, y ya tiene hecho una cuestión de esquema, donde incluso le doy clic y puedo poner imágenes de archivo, como habíamos dicho también antes, y me va apareciendo en el documento esta información. ¿Sí? Tengamos la compartición. Y además de PowerPoint, vamos a ver la cuestión de lo del uso de Internet. Es decir, cómo usar el Internet para encontrar información, imágenes, videos, descarga de archivos, ingresar a las páginas web, pero considerando lo que es propiedad intelectual, porque eso sí es fundamental. Porque una de las cosas que hacemos todos sin darnos cuenta es creer que como está en el Internet, todo lo que está en el Internet es algo que podemos usar, y eso no es real. Tanto las creaciones visuales como los documentos, como los libros, etcétera, es información que pertenece a su creador. Y el creador es el que le puede dar o no su licencia para que usted la pueda utilizar. Entonces, en el programa veremos también un poquito de cómo darnos cuenta de esto y también cómo usar la cuestión de seguridad para encontrar esa información apropiadamente. Cómo usar en los documentos, cómo usar esta información en los documentos, en las presentaciones,
para compartir información mediante el correo electrónico. Les comparto también aquí el escritorio para ver. Muchos usamos, por ejemplo, estas ventanas para encontrar Google, y yo pongo, por ejemplo, paisaje, y me aparece la información. Pero fíjense cómo me aparece información de distinta índole. Y si yo quiero encontrar textos, imágenes, videos, etcétera, vamos en el curso a aprender cómo encontrar la imagen apropiada, cómo filtrarla desde aquí para escoger por derechos de uso y poder usar las que realmente puedo usar a mis presentaciones sin cometer un plagio. Puedo escoger por color, por tipo de imagen, por de fecha, etcétera. Cómo puedo encontrar videos que puedo utilizar en mis presentaciones, cómo puedo escoger noticias para utilizar también para generar mis documentos, etcétera. Entonces, desde esta idea de utilizar un buscador, pero también utilizar un correo electrónico. Porque si yo voy a utilizar mi correo electrónico, ¿cómo puedo hacer para enviar un archivo? ¿Cómo poner un archivo adjunto? ¿Cómo descargar un archivo adjunto que me han puesto a mí? Todas estas opciones son las que vamos a ver en este curso de ofimática básica. La idea es que ustedes tengan la capacidad de utilizar toda esta información en sus documentos, presentaciones, etcétera, para compartirla. Una vez que hemos visto así muy en general estos programas o lo que se va a ver en cada uno de estos programas luego, sí es importante que usted también nos haga saber sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos darle un poco de información en este webinario y luego también usted pueda decidirse por entrar a este curso MOOC, que es muy fácil y que le va a permitir a usted que tenga estos conocimientos de manera, como decía antes, muy sencilla, muy rápida, muy didáctica. Creo que ahí estamos, no sé si podemos pasar ya a la parte de preguntas. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Cristina, tenemos nuestra primera pregunta. El Excel tiene muchas funcionalidades. Para una persona que está iniciando, ¿qué tópicos debería fortalecer en el aprendizaje con el Excel? Yo creo que lo fundamental es entender el funcionamiento básico del Excel, o sea, cómo funciona Excel. Cómo puedo ingresar información, como un poco lo que mostramos aquí, cómo puedo ingresar información en las celdas, cómo puedo editar esa información para generar una tabla, por ejemplo, cómo luego puedo de esa información transformarla a un gráfico, y luego cómo puedo seleccionar el área que voy a utilizar para imprimirla, por ejemplo, para compartirla, para descargarla. Creo que lo de las funciones es algo que se puede ir aprendiendo poco a poco. Hay ciertas funciones básicas que todos utilizamos, por ejemplo, el sumar unas columnas, o el hacer un promedio, o por ejemplo, el sacar un porcentaje. Y esas funciones básicas están en el curso. Ahora, ya las funciones avanzadas, esas funciones donde usted ya está utilizando cosas específicas para su trabajo ya más científico, pues esas sí ya van en un curso adicional de Excel, que también Excel tiene algunos cursos muy buenos al respecto de esto. Pero esta de ofimática básica lo que le va a dar es las bases fundamentales para que usted después pueda seguir ampliando su conocimiento en Excel. Creo que hay que enfocarse, como lo había dicho antes, en entender el programa, cómo funciona, cuáles son sus elementos principales, y entonces voy probando y voy usando todos los elementos y voy aumentando cada vez mis habilidades en el uso de estos programas. Gracias, Cristina. Tenemos la segunda pregunta que nos dice, ¿con PowerPoint se pueden ajustar los videos desde el celular? Si es que usted tiene en PowerPoint también en el celular, también se puede tener estas herramientas de Microsoft en el celular, obviamente. Pero para poder tener estas herramientas usted debería tener una licencia. Pero si usted solo tiene el video en el celular y luego quiere incrustarlo en un PowerPoint, claro que lo puede insertar videos, sus propios videos en PowerPoint. Pero mi recomendación en ese caso sería que sean videos muy cortitos para que no se tenga demora en subir el rato de hacer la presentación.
Pero lo que yo más sugiero es que, por ejemplo, todos los videos que usted haya grabado con su celular, los suba a su propio canal de YouTube, por ejemplo, que puede ser un canal cerrado, un canal privado, y desde ahí los comparta más fácilmente, porque en PowerPoint uno puede utilizar enlaces o puede insertar videos desde YouTube más rápidamente, y entonces ya no necesito como cargar ese video, sino simplemente puedo usarlo directamente desde la nube que yo recibí en YouTube. Pero sí permite insertar videos no muy grandes directamente desde su computador o su celular, ¿no? Gracias, Cris. De acuerdo a su experiencia, ¿se recomienda enviar una base de datos de Excel con restricciones o es mejor enviar en formato PDF? Depende a quién le envías y qué información envías. Ahí depende, por ejemplo, de la cuestión de lo que se requiere de la información, porque, por ejemplo, si estoy enviando una base de datos como conocimiento público, por ejemplo, si estoy enviando a los periodistas cuántos casos de contagio de COVID ha habido cada semana en cada población, una cuestión, y ellos lo único que necesitan es saber esa cantidad, yo no tengo que mandarle el archivo de Excel con el dato específico, yo puedo mandarle simplemente un PDF que incluso hace que el documento sea menos pesado y se pueda compartir con mayor facilidad por el Internet. Pero si yo en cambio quiero mandarle mi base de datos a mi jefe o a mi colega que tiene que utilizar esa base de datos para filtrar la información, para luego hacer cálculos con esa información, pues ahí debo mandarle en cambio la base de datos completa, es decir, el documento de Excel completo, para que pueda él hacer los cambios que requiere. Y no necesariamente tengo que mandarle el documento, porque si yo tengo una licencia que me permite utilizar también, como por ejemplo ahora con la licencia 1055, se puede compartir nada más en línea y podemos trabajar en línea sin necesidad de enviarle el documento, sino simplemente abrir el mismo documento los dos a distancia. Pero este curso es más para los que tienen el Excel o cualquiera de estos programas instalados en su computador. Gracias, Cris. Fernando Nobla nos dice, al momento de hacer trabajos en Word y necesito que los cambios que he realizado ya no se modifiquen, como por ejemplo tengo mi trabajo e insertó una imagen y se modifica todo lo que he hecho, ¿existe una opción donde se pueda fijar todos esos cambios ya realizados? A ver, lo que no estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero la idea es que si tú estás manejando solo tu documento, no tienes que fijar esa información porque eres tú el que va a cambiar o no cambiar el documento. Pero en todos los documentos, para evitar que me cambien lo que yo ya he hecho, la opción de mandarlo es mandarlo como PDF y con esa opción se puede evitar. También se puede generar contraseñas en los documentos para que ya quede como ciertas cosas ya sin poderlas cambiar. Entonces, por ejemplo, en Excel eso es muy fundamental cuando yo mando, por ejemplo, cosas de las que los cálculos o las fórmulas no me las borren y simplemente ingresen los datos y ya se ven los cálculos. Y se puede bloquear esas cosas o bloquear estas cuestiones. Pero yo diría que ahí más bien, si no quiero que en un documento de Word la información me la cambien, creo que la mejor manera al enviarlo es enviarlo como PDF y ya está. Y esa es una manera muy simple, muy sencilla y como digo, la ventaja del PDF es que además no es un documento menos pesado porque ya no tiene todas esas conexiones que tiene que tener el programa para que funcione bien. Otra pregunta que tenemos es, cuando copio un gráfico desde Excel a Word, se distorsiona. ¿Qué me recomienda para esta actividad? Crearlo directamente en Word, porque en Word también se puede crear directamente los gráficos. Existe la opción de insertar un gráfico, poner ahí los datos y que aparezca el gráfico, y esa es la una opción. La otra opción es el rato de copiar el gráfico de Excel y quererlo pegar en Word, pegarlo como imagen. Y el rato que yo le pego como imagen ya no se me mueve nada, y como cualquier imagen le puedo agrandar, le puedo quitar, le puedo mover sin que se me genere ningún lío. Pero yo lo que haría normalmente, lo que suelo hacer normalmente es, si voy a crear un gráfico, lo creo directamente en el documento. Entonces no me hago el gráfico en Excel y luego después lo copio, sino que lo creo directamente ahí en mi Word. Gracias, Cris. En un documento de Word, ¿hay parámetros para crear las cartas?
Claro que sí, o sea, claro que hay parámetros, pero ahí habría que ver los parámetros lingüísticos en primera instancia y los parámetros más bien empresariales en otras. Porque, por dar un ejemplo, cada idioma tiene sus parámetros para crear una carta, por ejemplo, a un cliente. En inglés, el tipo de parámetro que se tiene que utilizar es muy diferente al que usamos en español para crear una carta. Entonces, eso es algo que yo debería aprender aparte. Y para evitarme ese aprendizaje aparte es lo que yo les decía, utilice una plantilla. Porque si usted utiliza una plantilla, ahí le va a venir ya de una vez un ejemplo, un formato de más o menos cómo, y solo voy cambiando las partes fundamentales, y con esas partes fundamentales yo ya no tengo que preocuparme si estoy redactando o no bien una carta. Porque ahí está en la plantilla redactada de manera formal, de manera precisa, como debo hacer, y solo cambio las partes fundamentales. Por ejemplo, las personas que quieren enviar un currículum, por ejemplo, que dicen, yo no sé qué poner en el currículum, no sé qué debe ir primero, si debe ir mi información académica o si mi experiencia o no, pues coja una plantilla de currículum y tiene los espacios que le dan ahí y elimine aquellos que usted no tiene. Y tiene automáticamente generado un documento muy preciso, muy elegante, muy profesional y va a quedar usted muy bien al momento que entregue un documento de esa categoría. Gracias, Cris. Esta última pregunta. En una presentación de PowerPoint se dispone de 30 minutos para una exposición. ¿Cuántas diapositivas se recomienda realizar? A ver, yo en los cursos que doy de PowerPoint normalmente les digo que, primero, bueno, va a depender del objetivo y va a depender del público, porque obviamente no es lo mismo hacer una exposición para niños pequeñitos que para adultos. Los adultos somos capaces, como hemos estado ahorita, de estar en una hora completa en una exposición y de prestar la atención la hora completa. Pero si estoy hablando de un niño, no tanto. Ahora, ni para adultos ni para pequeños yo recomiendo utilizar demasiadas diapositivas. Vamos a calcular más o menos que yo me demoro entre 3 y 5 minutos en cada diapositiva. Entonces, si yo estoy hablando con niños pequeños, una exposición no debería ir más allá de unos 20 minutos exagerando. Si estoy hablando ya de personas, de estudiantes que fueran, por ejemplo, adolescentes, estoy hablando de que ya puedo darles una exposición de unos 45 minutos, que ya 45 es bastante, que quizás debería dejar unos 30, ¿sí? Hay una regla que dice 10, 20, 30, entonces dice que las presentaciones no deberían durar más de 30 minutos y que debería haber un máximo de 10 diapositivas, ¿sí? Quizás es esa la idea, pero la recomendación mayor que yo haría es que evite a toda costa poner toda la información en la diapositiva, porque ese es el peor error que se comete en las presentaciones. La presentación tiene que ser para fijar la atención, para fijar las ideas principales. Es el expositor, es el que va a dar toda la secuencia y va a hablar y va a decir toda la explicación. En la diapositiva tienen que estar las cosas clave, las cosas fundamentales. Por lo tanto, yo no necesito 100 diapositivas, necesito 10, 15, exagerando, diapositivas para una muy buena presentación que incluso llega a durar hasta 1 hora. Cris, tenemos la última pregunta de Fernando que nos dice que en el programa de Word hay opciones para que el trabajo se edite automáticamente conforme a las normas APA. Sí, por supuesto. Voy a compartir, ¿puedo compartir ahorita todavía? A ver. Sí, Cris, en este momento. Compartir entonces el escritorio. Miren de acá, cuando yo estoy en mi documento de Word, hay esta opción, este menú de referencias, aquí se están viendo, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo para insertar las fuentes y tengo no solo APA, sino tengo la mayor cantidad de sistemas de referencia que hay. Entonces, si yo quiero utilizar APA, pues simplemente pongo APA aquí y el rato que digo administrar fuentes, yo aquí pongo nueva fuente y voy a poner aquí, escogiendo el tipo de artículo que estoy usando, ¿sí? Luego el autor, si es que es un autor personal o corporativo, y fíjense que cuando yo me doy clic aquí, acá abajo me aparece cómo debería ingresar. Me da un ejemplo y me dice que cómo debería ir poniendo cada cosa. Cuando yo estoy aumentando las opciones, tengo estos asteriscos también que puedo ir llenando yo, y cuando voy poniendo aceptar, ya estoy teniendo esa referencia. Y fíjense que cuando yo cojo uno, acá me aparece el ejemplo de cómo me va a estar la cita y cómo va a estar la bibliografía. Si yo inserto todo con esta cuestión de referencias, luego al final simplemente utilizo esta tabla de contenido,
para insertar todas las referencias, los índices como tal, o puedo utilizar esta de bibliografía para insertar toda la bibliografía que tengo en el documento. Entonces, yo sugiero mucho esto. Yo trabajo con alumnos que hacen monografías, que hacen investigaciones, cuestiones así, y yo les recomiendo que utilicen esta gran herramienta, porque aprenderse todo APA de cómo tengo que citar una imagen, cómo tengo que citar una cuestión, es muy difícil. Esta información va a aparecer en el curso que tenemos en el curso de ofimática, va a aparecer el para qué sirve, cómo sirve y cómo puedo utilizar. Agradecemos la intervención de Cristina en nuestro tercer webinario gratuito 2021. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Una buena tarde. Muchas gracias por su asistencia. Muy gentil. Gracias, Cristina, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Le recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación 25 puntos, realizar actividad lúdica 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del martes 31 de marzo de 2021. La asistencia se reflejará en calificaciones. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes en el presente webinario. Asimismo, agradecemos la participación de nuestra expositora Cristina Calderón. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.